En este sentido, en esta sesión de hoy día nos acompañará Yendelen Cifuentes, intérprete de lengua de señas, a quien tenemos acá destacada en esta sesión. Asimismo, es una sesión titulada específicamente USACH, Discapacidad y Participación Estudiantil, donde nos acompañarán distintos integrantes, tanto del Departamento de Formación Integral e Inclusión, de la Vicerrectoría Académica, integrantes del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, CEDISC-USACH, integrantes también de la Vicerrectoría de Posgrado, en una colaboración conjunta que ha dado la posibilidad de realizar este ciclo de charlas y talleres. Para comenzar, vamos a ir dando paso a las distintas intervenciones, palabras, charlas. Estaremos atentos también al chat en caso de que haya alguna pregunta, comentario, observación sobre el proceso. En este marco, damos comienzo a esta sesión de hoy día, que busca contextualizar a los y las asistentes sobre algunos aspectos de participación estudiantil en general, estudiantil en posgrado, incluyendo elementos sobre la historia de la temática de discapacidad de los USACH, aspectos también del Departamento de Formación Integral e Inclusión y del primer centro de estudiantes en situación de discapacidad, CEDISC-USACH, a nivel nacional. En este sentido, sin mayor preámbulo, vamos a dar comienzo a algunas palabras preliminares, iniciales, del doctor Claudio Urrea Oñate, director de posgrado de programas académicos de la Vicerrectoría de Posgrado. Adelante, profesor. Muchas gracias, Horacio. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan. Bueno, en sí, fomentar la participación, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad estudiantil en los programas de posgrado de nuestra universidad es tarea de todos y de todas. Bueno, para ello es necesario trabajar nuestras propias barreras de participación, valorizando la diversidad, eliminando las etiquetas y los estereotipos que tenemos instalados en el imaginario colectivo como sociedad. En este contexto, no basta con realizar inclusiones explícitas en reglamentos universitarios, sino que también es necesario propiciar la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Bueno, es por este motivo que la Vicerrectoría de Posgrado, desde el año 2019, ha estado haciendo llamados de participación a nuestro estudiantado en distintas actividades. Actividades tales como los congresos de estudiantes, investigadores e investigadoras de posgrado, la organización estudiantil para participar del Consejo Superior de Posgrado, el encuentro virtual de jóvenes investigadores e investigadoras de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Bueno, esto entre muchas otras actividades más, ¿cierto?, en las cuales los estudiantes y las estudiantes de posgrado han dejado y también podrán seguir dejando su impronta en la transición hacia una universidad día a día más inclusiva de estudiantes en situación de discapacidad, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Bueno, es por ello que invito cordialmente a nuestro estudiantado a participar activamente en estas y en muchas otras actividades en pro de la concepción de una universidad para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Claudio Urrea, director de posgrado, de programas académicos de la Vicerrectoría de Posgrado. En ese sentido, a continuación, con estas palabras iniciales, daremos paso a la charla del día de hoy, denominada USACH, Discapacidad y Participación Estudiantil, y en donde nos acompañará Loreto Baizaguirre Negrete, profesional de acompañamiento estudiantil del Departamento de Formación Integral e Inclusión de la Vicerrectoría Académica de la USACH, además de estudiantes, representantes, en este caso Siboney Álvarez, estudiante integrante del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad, CEDISC-USACH. Le damos paso.
Perfecto. Muchas gracias, Horacio. Voy a compartir, bueno, también muchas gracias, profesor Claudio, por sus palabras y también por lo que nos puede contar sobre la participación estudiantil y los caminos que estamos abriendo en la Vicerrectoría de Posgrado en relación a la temática de discapacidad. Entonces, bueno, y también agradecerles a todas y todos los que están hoy día aquí acompañándonos. Así, quiero preguntar si las personas que pueden visualizar la pantalla se está compartiendo. Se comparte. Ya, muchas gracias a quienes levantaron la mano. Bueno, primero que todo quisiera decirles que nosotros aquí con Siboney Álvarez venimos a contarles una historia. Así, hartas formalidades, yo sé que tienen estos espacios, pero nosotros queremos compartir con ustedes una historia que tiene en la base una experiencia que hemos estado viviendo en el territorio USACH, una historia que muchas personas conocen y otras que no, por eso creemos que es importante poder compartirla y contárselas. Y esta experiencia, como bien les decía, está en un territorio específico que es nuestra Universidad de Santiago de Chile, y es una experiencia que se nutre de la temática de discapacidad y participación estudiantil. Como bien lo señala la diapositiva que estoy compartiendo con ese título, donde también aparece el logo del Centro de Estudiantes en Situación de Discapacidad y el logo de nuestro Departamento de Formación Integral e Inclusión. Que vamos a ir contando también qué son estas dos instituciones o estos dos colectivos. La siguiente diapositiva. También es importante que para poder contar esta historia sepamos quiénes están hablando. Entonces en esta diapositiva se titula ¿Quiénes hablamos? Y es aquí donde me quiero presentar y también es Siboney. Y, bueno, mi nombre es Loreto Izaguirre, yo me reconozco como una mujer tejedora, también trabajadora social y soy parte del área de acompañamiento socioeducativo del Departamento de Formación Integral e Inclusión de la USACH. Ahí, sí, Siboney. Hola a todos, a todes, un afectuoso saludo. Como anteriormente se dijo, mi nombre es Siboney Álvarez, soy estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería Comercial con mención en Economía. Soy persona en situación de discapacidad, actual integrante de la mesa directiva CEDIC del periodo 2020-2021, ocupo el cargo de secretaria general y estoy muy feliz de poder estar compartir en este espacio con todos ustedes. Así que eso, por mi parte, le cedo nuevamente la palabra a Loreto. Bueno, también hay que mencionar que Siboney lamentablemente está con problemas técnicos, por lo que va a tener su camarita apagada, pero eso no resta nada de lo que les queramos ir contando. Sí, pedirles las disculpas cordialmente por el tema de problemas técnicos en este momento. Mil disculpas, pero como dice Loreto, no afecta en lo que vamos a hablar. Entonces ya nos presentamos y ya reconocen quiénes hablamos. En esta siguiente diapositiva ahí sigo. Bueno, también, además de lo que acaba de comentar Loreto, es importante contarles lo que aparece en esta diapositiva, que es lo que les queremos compartir hoy. Es una especie de ruta para esta historia. En primer lugar, como primer momento, vamos a abordar el tópico de discapacidad en el territorio USACH. Por ende, vamos a poder entender por qué estamos hablando hoy de discapacidad en los USACH y contarles un poco cómo ha sido la historia de la discapacidad en la universidad. En un segundo instante o segundo momento, queremos contarles desde dónde nos posicionamos en el territorio USACH, dónde estamos en la universidad y cuál es nuestro quehacer actualmente como orgánicas. Y así vamos avanzando en esta ruta, llegaríamos a un tercer momento que lo llamamos transformación del territorio, que puede sonar un poquito utópico o idílico, pero cuando lleguemos a ese momento vamos a poder como ahondarlo e ir comprendiéndolo un poquito más. Y finalizaremos con un cuarto momento, que es el momento que más nos gusta a nosotros, a nosotras y a nosotres, como colectivo que estamos aquí con la Siboney, es el poder escucharnos y reflexionar colectivamente, ¿ya? Porque sabemos que en esos espacios en donde se pueden trazar nuevas
nuevas líneas, nuevas ideas, pueden surgir nuevas iniciativas. También vamos a tener nuestro momento, así que los vamos invitando para que si van teniendo preguntas también las pueden ir haciendo durante la presentación, pero si no, podemos ir esperando el último momento. ¿Ya? Entonces avanzamos a la siguiente diapositiva, que en esta diapositiva que se está proyectando se titula La historia de esta experiencia. Este es el primer momento que señalaba Siboney y se visualiza una línea de tiempo horizontal que destaca distintos hitos relevantes que les queremos compartir. ¿Ya? El primero que se puede identificar en la pantalla es el año 2013, donde se creó el primer colectivo dentro de la universidad que abordaba la discapacidad, que se llamó Inclusat. La gracia de este colectivo que se formó, el Inclusat, era que estaba conformado por estudiantes en situación de discapacidad, pero también tenía una lógica tristamental. Entonces, en su conformación habían del área académica, profesores y profesores, como también del área del estamento administrativo, donde también habían funcionarios, funcionarias que se reunían periódicamente a poder reflexionar la discapacidad en el territorio USACH. Esto fue como una semilla incipiente, ya que lamentablemente, como suele ocurrir con algunas organizaciones, dejó de tener una participación más periódica porque las y los estudiantes que eran parte se titularon. ¿Ya? Entonces ahí nos da como una alerta de que a veces suceden estas cosas. ¿Ya? Pero luego, en el 2016, después de 3 años, identificamos un segundo momento importante, que es cuando la USACH se adjudica fondos ministeriales para la inclusión. ¿Ya? Es importante desarrollar que fue un proyecto desarrollado por una estudiante de psicología de nuestra universidad, que fue problematizando en su tesis qué pasaba con las y los estudiantes con discapacidad en la USACH, y además la USACH no contaba con un programa de profesionales que pudiese apoyarlos en su trayectoria. Y así responder a la ley 20.422, que lo vamos a ir nombrando más adelante, pero que es la ley a nivel nacional que como que vela por la participación de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Entonces se adjudican estos fondos y así al año siguiente, en el 2017, este proyecto, estos fondos o este proyecto se consolida en la creación del programa PARES, y a la vez el 2017 también se identifica como un hito con la conformación del CEDIS, que es el primer centro de estudiantes en situación de discapacidad. ¿Ya? Y es en este año, en el 2017, en que nos queremos profundizar un poquitito, porque como bien nos podemos estar pensando, esta creación tanto del programa PARES como la conformación del CEDIS no fue espontánea. También tiene una microhistoria que es la que también vamos ahora a contarles. Siguiente diapositiva. ¿Ya? Esta diapositiva se titula 2017, colectivización estudiantil, y aparecen 2 fotografías que voy a describir en su minuto, pero contarles que como bien lo mencioné anteriormente, el 2017 se conformó este equipo de profesionales denominado PARES, que estaban destinados al acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad en nuestra universidad de pregrado, y dentro de ese equipo había una estudiante en práctica. ¿Por qué nombro un estudiante en práctica? Porque nos vamos dando cuenta de que también son las y los estudiantes en sus roles, tanto como de formar una orgánica, como en el Inclusat, como formar un proyecto y adjudicarse un fondo, y aquí en un área de un programa nuevo y un estudiante en práctica profesional, generaron intervenciones interesantes que han sido parte de esta historia. Entonces ahí también nos vuelve a aparecer la importancia de las iniciativas estudiantiles de distintos niveles, cómo poder fortalecer las prácticas profesionales con las iniciativas que pueden surgir ahí, como también otras como de la investigación, que fue una tesis, como también la de la participación de un colectivo. ¿Ya? Entonces eso también nos hace bastante ruido cuando leíamos o relatábamos nuestra historia.
la importancia de estas iniciativas, ¿ya? Entonces, en la primera fotografía les muestro, bueno, entonces esta estudiante en práctica diseña, empieza a contactarse con la y los estudiantes en situación de discapacidad de la universidad, porque había que hacerles el acompañamiento, estábamos en todo ese inicio, se estaba en todo ese inicio de este programa, y en ese contacto individual comenzó a emerger la inquietud por parte de la y los estudiantes con discapacidad de LUSACH, el de poder conocerse, del poder reconocer que habían otros y otras que requerían algún tipo de ajuste para la participación, requerían alguna adecuación, y también lo que generan los grupos, ir pasando las penas juntos, porque sabemos que la universidad está no tiene una infraestructura muy accesible, se junta también el que es una universidad que tiene espacios patrimoniales, y también que lamentablemente como sociedad no hemos pensado los espacios para que puedan ser habitados por todas y todos. Y asimismo también las adecuaciones en las pruebas. Entonces empezaron ahí a decirse lo que les pasaba y empezaron a conocerse. Entonces en la primera fotografía se muestra una imagen de esa época, del 2017, afuera del gimnasio, donde la y los estudiantes se reunían en distintas partes, una que retrata ese momento, y donde justo esa foto estaban diseñando un ciclo de charlas, ya que querían darle a la comunidad estudiantil. Ya esto fue más avanzado, después de reconocerse, comenzaron a problematizar, a decir, ¿y cómo podemos instalar la temática de discapacidad en la comunidad? Entonces, esa foto. La segunda foto es esa charla que se estaba realizando en una sala de clases donde hay una persona hay varios participantes, y se está trabajando la temática del enfoque de los derechos de las personas en situación de discapacidad en el contexto universitario. ¿Ya? Uy. Ya. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, es así como en diciembre del 2017 se crea el primer centro de estudiantes en situación de discapacidad a nivel nacional. En la diapositiva se muestra una imagen al costado izquierdo de ese momento donde aparece la primera mesa directiva del CEDI junto a representantes de la FEUSACH. La conformación del CEDI, como dijimos, no fue espontánea, es parte de un contexto, de un momento histórico y también de mucho trabajo colectivo donde se fortaleció la idea de comunidad, o sea, ser parte de un colectivo, la idea de identidad, en donde la discapacidad no nos define, y sí nos identifica y el objetivo de reconocernos entre todos. La mirada política de la discapacidad para garantizar los derechos. Tal cual. Ahí es importante como aportar lo que estaba señalando Siboney sobre la identidad, lo que ella mencionaba, que se trabajó mucho con el colectivo estudiantil en esa época, que era esto que ella mencionó, que la discapacidad no los define como persona, pero sí los constituye y debe ser reconocido. Entonces se empezó a hablar de un reconocimiento de estas diversidades a nivel estudiantil. Eso. Siguiente diapositiva. Es así como vamos avanzando en esta línea de tiempo y llegamos al año 2018, ya que para los que se acuerdan, fue un año que estuvo marcado por la gran movilización feminista que se vivió a nivel nacional, en todas las universidades y en otras instituciones de educación. Y es en ese espacio de paralización donde en las asambleas por carrera y en las asambleas de la FEUSACH se empieza a hablar del CEDISC, se empieza a hablar en los grupos estudiantiles sobre las barreras que se tenían que enfrentar o las dificultades que tenían que enfrentar día a día sus compañeras y compañeros en situación de discapacidad. Como les decía, tener que hacer una evaluación si es que sin estar adaptada, que le asignaban una sala en tercer piso donde no había ascensor y no podían subir. Entonces empezó a emerger en las asambleas de este paro. ¿Ya? Y en esta diapositiva les compartimos dos imágenes, una que son de actividades que se realizaron durante la paralización, dos de muchas. La primera imagen muestra a una estudiante
haciendo una presentación sobre la cultura sorda. Esto fue bastante interesante porque tenemos compañeras y compañeros de la comunidad sorda dentro de nuestra universidad estudiando en pregrado, y fue muy interesante que ellas y ellos pudiesen contar al resto de la y los estudiantes qué es esto, qué es la cultura sorda, aproximaciones a la lengua de señas. Recuerdo que en esa actividad había más de 60 estudiantes, donde pudieron aproximarse a la cultura sorda. La segunda imagen es una imagen de una experiencia áptica que se estuvo realizando durante la paralización de ese año, que es liderada por un grupo de estudiantes de terapia ocupacional y un estudiante ciego, ¿ya? Donde a pequeños grupos de personas se les hacía recorridos por la universidad, teniendo una experiencia con los ojos cerrados para poder desarrollar otras, ¿cómo se llama? Los otros sentidos y poder habitar este espacio desde esa experiencia. De esa experiencia tuvimos muchas, se realizaron bastante, y también a profesionales y a ciertas autoridades, que logró un impacto importante para poder después, por ejemplo, se realizó esta actividad a arquitectos de infraestructura de la universidad. Y entonces ahí pudieron como problematizar oye, hice este acceso y no pensé en la accesibilidad. No visualicé que hay una comunidad que estoy dejando de lado. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva se ve en la primera fotografía lienzos que comenzaron a aparecer dentro de la universidad para la movilización que decía: la discapacidad no es una enfermedad, se dice. Todo esto llevó al fortalecimiento de la comunidad como garante de derechos. No importa si tienen o no tienen una situación de discapacidad, el acceso a la educación y recibir los ajustes razonables que se requieren es un derecho para todos, por lo que como comunidad debemos velar para que se cumpla. Fue así como dentro del petitorio estudiantil de ese año se destinó un eje especial para temáticas de accesibilidad e inclusión. Y ahí se crea la figura de delegados dentro del CEDIC, que responde al interés de la comunidad estudiantil sin discapacidad de ser parte del movimiento, siendo representante en cada una de sus carreras. Tal cual. Lo que comenta Sionei es un hecho bastante importante que en su minuto no se fue dimensionando, pero luego de esta paralización, cuando se llegó al petitorio, el poder contar con un eje exclusivo de accesibilidad e inclusión, no como no decimos exclusivo porque somos exclusivos, sino que responde a que la comunidad estudiantil a nivel general reconoció esos puntos como, no puedo decir materia de lucha, pero sí como relevantes para que la universidad los garantizara, ¿ya? Entonces la comunidad estudiantil comenzó a ser garante de derechos, a involucrarse con esta temática, a estar atenta: hoy esta no es accesible esta sala, requerimos intérprete de lengua de señas. Se comenzó a compartir esta inquietud. Ya no era un problema solo de las personas en situación de discapacidad, problema de entre comillas, pero sino que ahora era tema de toda la comunidad estudiantil. Sí, y por eso surgió esta figura de delegadas que mencionaba Siboney, que eran estudiantes que podían o no tener alguna situación de discapacidad de carreras y que querían ser parte. Entonces comenzamos a ver también cómo la comunidad se va viendo permeada por la participación de este grupo de estudiantes en situación de discapacidad. Siguiente diapositiva. Seguimos se titula 2018, Nacimiento del Departamento de Formación Integral e Inclusión. Ya también en diciembre del 2018 tuvimos el nacimiento como departamento. Esta parte es importante contarla porque se vivió bajo una situación un poco compleja a nivel presupuestario, ¿ya? Pero no menos importante de contar como parte de nuestra historia, porque lo reconocemos. Entonces, bajo ese momento complejo se produjo la desvinculación de los profesionales del programa PARES que estaban acompañando a la y los estudiantes, lo que llevó a una movilización inmediata estudiantil, donde el colectivo estudiantil se movilizó y puso en discusión
directamente el rol de ser garantes de derecho de la universidad, por lo que esto llevó a la recontratación de estos profesionales y la conformación de este departamento, ¿ya? Nosotros, ¿por qué lo contamos esto? No porque queramos centrarnos en lo terrible que fue, para nada, sino que como colectivo estudiantil y como departamento, como profesionales, podemos identificar estas tensiones como grandes oportunidades creadoras. Y contemplamos este proceso, esta parte histórica, con una profunda gratitud. No es como un eslogan, sino que con una profunda gratitud, porque nos permitió vislumbrar grandes oportunidades en relación a la construcción de una universidad que sí es inclusiva, o sí quiere, sí espera, sí lucha, sí está en la construcción de ser inclusiva y pluralista. La creación, el nacimiento del departamento nos puede dar unas luces de este respaldo, de un mayor respaldo institucional, porque se dejaba de ser un programa y pasaba a ser un departamento con un respaldo mayor institucional. También surgió la oportunidad, por ende, de poder tener una mayor capacidad de incidencia en las distintas unidades académicas, no porque nosotros tengamos la verdad, sino una incidencia para garantizar los derechos de las y los estudiantes en situación de discapacidad. Y también algo no menor, que pudimos ver la parte más bonita de este trabajo participativo con la y los estudiantes, el poder experimentar esta codependencia sana, de que también nos pudimos unir en este momento cuando ellos se movilizaron, hablaron con rectoría, el poder tener esta validación de este proceso participativo, de que vamos en conjunto y es de manera conjunta. Siguiente diapositiva. Bueno, y es así como en nuestra línea del tiempo llegamos al año 2020, donde como humanidad y país nos enfrentamos a la crisis sanitaria por el COVID-19 y a la vez a la virtualización de la vida cotidiana y por supuesto de las clases. Es así como también CEDIC fue parte del petitorio del año pasado y mesa ejecutiva para garantizar los acuerdos del petitorio en relación a accesibilidad para la participación y los ajustes razonables de los y les estudiantes en situación de discapacidad que lo requieren. Con la visualización, no solo se debió garantizar conectividad a toda la comunidad estudiantil, sino que también debían garantizarse algunos aspectos como intérprete de lengua de señas para actividades como webinars y comunicaciones, y no solo en el tema académico. Ajustes como respetar mayor tiempo para las pruebas, que es un ajuste razonable, contar con el material adaptado a la hora de estar en manera virtual, contar con capacitaciones para los y les docentes en temáticas de inclusión y discapacidad, representantes de inclusión en cada unidad académica para el trabajo colaborativo. Y bueno, en esta diapositiva se muestra la primera foto de una clase con interpretación de lengua de señas, y luego se muestra la segunda foto en donde sale un webinar también con interpretación. Tal cual. Fue bastante lo que menciona Siboney, fue, aparte de tener que enfrentarnos como universidad a lo que implicó la virtualización de las clases, el cómo llevamos la virtualidad a ciertos ajustes razonables y garantizarlo. Así que ahí el colectivo estudiantil fue clave para poner estas temáticas en discusión y poder llegar a acuerdos y también ir llevándole el pulso a estos requerimientos para poder garantizar la participación de todas y todos los estudiantes. Siguiente diapositiva. Y es así como llegamos a nuestro segundo momento en esta ruta que les fuimos contando, que es desde dónde nos posicionamos en el territorio USACH, ¿ya? En esta diapositiva se visualiza el logo del Departamento de Formación Integral e Inclusión. Y entonces, ¿desde dónde nos posicionamos? ¿Ya? Es importante decir que el Departamento de Formación Integral e Inclusión pertenece a la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad, ¿ya? Cuenta actualmente con 9 profesionales de distintas áreas. Hay terapeutas ocupacionales, hay trabajadoras y trabajadores sociales, hay educadoras diferenciales del área de visión, del área de audición, hay un área de adaptación de material,
también hay un equipo de intérpretes de lengua de señas para el área académica. Entonces vamos viendo un equipo no que quiere robustecerse, porque nosotros cuando nos creamos pensamos en nuestra autodestrucción. Queremos destruirnos como departamento porque eso nos va a hablar de que ya llegamos a un punto en que las distintas unidades o como universidad, independientemente de si lo vamos haciendo mal o sea, no, tenemos que hacerlo bien, de la mejor forma posible, pero obviamente con el componente humano, de poder ir asumiendo el eje de inclusión, discapacidad, como parte de nuestro quehacer, desde donde estemos, desde la unidad en donde, tanto unidad académica, carrera, unidades desde finanzas, desarrollo de personas, las distintas orgánicas que tenemos como universidad. ¿Ya? Bueno, como departamento tenemos, no sé si la misión de poder favorecer la participación plena de las personas en situación de discapacidad en el territorio universitario, y nuestro quehacer está enfocado permanentemente, o sea, transversalmente desde una perspectiva de derechos sureña, desde el sur latinoamericano. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Por su parte, el CEDISC se posiciona como un colectivo de estudiantes organizados y gremializados. En esta diapositiva es posible identificar el logo del CEDISC al costado izquierdo. La orgánica del CEDISC está compuesta por la mesa directiva con 5 cargos, delegados de las carreras, que son el puente entre las más directas y entre la mesa directiva y cada carrera. Estos pueden o no pueden ser estudiantes en situación de discapacidad. Y finalmente, las bases, que son los estudiantes que se reconocen en situación de discapacidad y quieren ser parte de las diferentes iniciativas y asambleas que se realizan como sedes. Esta orgánica responde a la realidad que son estudiantes de diversas carreras. También CEDISC trabaja directamente con FEUSACH y Vocalía, siempre reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. También su labor es visibilizar y concientizar a la comunidad universitaria respecto a la discapacidad, desde la autonomía e inclusión social. Tal cual. Es importante comentar ahí, reforzar algo que mencionaba Siboney, que generalmente los centros de estudiantes responden a carreras. Son centros de estudiantes de ingeniería comercial, de enfermería, de terapia ocupacional, por ende responden a un contexto propio que es la lógica de carrera. Pero este centro de estudiantes, hay estudiantes de todas las carreras. Entonces, este modelo que se diseñó, el poder contar con esta figura de delegades, que son este puente en carreras donde no hay estudiantes en situación de discapacidad, pero sí se trabaja la temática y se problematiza, responde a esto, a esta realidad de que son de todas y todas las carreras. Siguiente diapositiva. Y es así como llegamos a nuestro tercer momento en esta historia que les invitamos a la que le estamos contando. Ya es que le denominamos la transformación del territorio. Me salió muchas R. Entonces es posible, o sea, como nosotros hemos ido analizando nuestra historia y también lo que les hemos ido compartiendo, de que ha sucedido una transformación del territorio. Sin saberlo, sin quererlo, hemos podido ver a través de estos años, estos hitos que les hemos ido compartiendo, como si se ha realizado una transformación pequeña. Todavía nos falta mucho, sería un error decir que era una transformación completa y que somos el territorio universitario o territorio humano soñado, porque no es así, pero sí reconocemos esta transformación y nos permite también identificar qué nos ha permitido generar esta transformación en el territorio, dentro de muchas cosas, mirado desde este trabajo conjunto que hemos estado realizando tanto como CEDISC y DEFI. Entonces ahí cómo lo hacemos y cómo lo hemos estado haciendo, cosas súper sencillas, no son como una receta, pero son ideas que queremos compartir con ustedes, como algo tan sencillo de las reuniones quincenales entre CEDISC y DEFI. Construir comisiones mixtas de trabajo, por tópicos, por áreas, de interés, ¿ya? Que puedan ir operacionalizándose en distintas iniciativas de conversatorios, charlas, grupos de reflexión,
también este quehacer que hemos ido realizando en conjunto y esta transformación en el territorio está basada en el reconocimiento de nuestros saberes diversos, del saber técnico por parte de los profesionales y también del saber de la vivencia que tienen las y los estudiantes en situación de discapacidad. Y también, no menos importante, el crear y buscar espacios de formación y reflexión conjunta entre departamento y centro de estudiantes, como por ejemplo, les cuento que hay un grupo abierto de escritura que conformamos entre estudiantes y profesionales, que prontamente va a lanzar un libro que recopila ciertas experiencias y vividas en este territorio a través de estos cuerpos diversos, que obviamente cuando llegue su minuto les vamos a hacer llegar la invitación, pero está bastante interesante. En esta diapositiva que les estamos mostrando este tercer minuto, este tercer momento de esta narración, les compartimos una imagen de una de esas reuniones donde se encuentran estudiantes en situación de discapacidad del CEDISC y de las bases y profesionales de nuestro departamento. Estoy yo y también aparece la directora de nuestro departamento. Siguiente diapositiva. Continuamos en este hito, en esta parte de la historia que es esta transformación del territorio, que al momento de reflexionarla o mirarla como CEDISC y DEFI, reconocemos la importancia, reconocemos el reconocimiento, ahí la rueda redonda, pero hacemos un reconocimiento de la importancia del área colectiva, ¿ya? Sabemos que tenemos un quehacer desde el departamento, por así decirlo, o el área institucional, que debemos cumplir una ley, que deben haber profesionales dedicados a poder acompañar a la y los profesores, poder hacer los ajustes, pero a la vez también podríamos quedarnos ahí, pero reconocemos la importancia del trabajo colectivo y colaborativo. Y dentro de este reconocimiento de esta área, que en donde nos involucramos como departamento y a la vez como orgánica estudiantil, reconocemos que deben ser espacios horizontales, de horizontalidad, donde nos reconocemos, como bien señalaba anteriormente, en estos saberes que se van complementando. También se reconoce que es un área donde tiene que haber mucha participación, por ende, propiciar espacios de participación, una comunicación fluida y directa, permanente, ya que eso es la base para poder ir avanzando, tanto en la participación como en esta transformación del territorio, y un elemento no menor que es las decisiones en conjunto. No porque no podamos decidir de forma autónoma como departamento las cosas que hacemos, sino que en esas decisiones en conjunto reconocemos a las y los estudiantes en situación de discapacidad, en este caso al CEDISC y a las bases, como las personas que nos tienen que ir siendo partícipes de estas decisiones. Por ejemplo, vamos a hacer una evaluación de algún sector de la universidad sobre accesibilidad. Claro, como institución nos solicitan a nosotros, como departamento, pero inmediatamente nosotros llamamos al centro de estudiantes en situación de discapacidad para que en conjunto podamos evaluar estos espacios, podamos también evaluar de algunas iniciativas que, no sé, una facultad nos quiere invitar en conjunto, o como esta instancia que estamos llevando en conjunto con la Vicerrectoría de Posgrado, que también estamos como departamento y como centro de estudiantes. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva se pueden ver tres fotografías. La primera muestra la bienvenida cachorra del año 2018 que realizó CEDISC a les cachorres que ingresaron a la universidad. La segunda fotografía muestra la marcha del 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se realizó el año 2019 en la Alameda. Aparecen estudiantes del CEDISC llevando un lienzo que dice CEDISC Usage presente. Y la tercera imagen es de otro taller de experiencia áptica realizada en presencialidad. Siguiente diapositiva. Ya nos vamos acercando a nuestro final, pero no sin antes poder, después de haberles contado toda esta historia, ir contándoles cómo fue el proceso,
también identificamos ciertos desafíos, porque bien dijimos que falta mucho por hacer, hay hartas cosas que también, aquí yo, o sea, lo definimos como el primer punto, el gran desafío es mejorar todo lo que hacemos mal. No es que lo hagamos pésimo, pero sí tenemos que ir siempre mejorando, remirando los procesos, tanto como los acompañamientos que hacemos a la unidad académica, a las y los estudiantes, y también con esta mirada de lo que estamos haciendo como del área más colectiva, que es lo que le hemos estado contando. Entonces, lo ponemos así, pero tampoco nos tiramos tantas flores, pero sí debemos, lo primero, el gran desafío es seguir en esta mejora continua. Por otro lado, el gran desafío del fortalecimiento del diálogo con las unidades académicas y docentes, ¿ya? Que existe, si bien existe, se está trabajando, pero el fortalecimiento es muy, muy necesario y todas y todos sabemos, y los que no, les contamos, que poder entrar a las diferentes unidades académicas tiene ciertas dificultades, porque dicen, hoy me van a traer más problemas con estas temáticas nuevas, pero no es así, nosotros vamos a ayudar, y entonces poder ir cambiando, generando nuevas dinámicas, también es un gran desafío para los años que vienen. Luego otro desafío es el poder como universidad o como institución universitaria o como colectivo universitario territorial USACH, el reconocimiento de estas otras diversidades, por ejemplo, como déficit atencional, estudiantes que presentan déficit atencional, dislexia, o también problemas de salud mental, que también como durante la pandemia, o sea, todas y todos y todes hemos vivido bajo mucha presión y han emergido. Entonces son estas otras diversidades que también requieren ajustes para su participación, pero están ahí en ese gris, por así decirlo, en ese como limbo, donde también los reconocemos, pero también la institucionalidad debe reconocerlos de una forma más categórica. Otro desafío es también nosotros le denominamos como contemplación inclusiva de las mallas curriculares y procesos de aprendizaje. Este es un desafío que se desprende también de ese fortalecimiento con las unidades académicas, el poder contemplar en conjunto con las unidades las mallas curriculares, los procesos de aprendizaje, los perfiles de egreso, no para modificárselos porque venimos a mejorar la raza, por así decir, sino que de manera conjunta poder contemplarlas con el componente inclusión, diferencia y diversidad, para que sean mallas que respondan a la realidad de estudiantes que existen en el territorio USACH. Y finalmente, de los pocos desafíos que pusimos, pero hay millones, desde el colectivo estudiantil, tienen como desafío el fortalecimiento de una red nacional de estudiantes en situación de discapacidad, ya que es una realidad que existe, hay muchas universidades que cuentan con algún programa de apoyo, y también con estudiantes que hacen ingreso y no cuentan con los apoyos que requieren. Entonces, ¿cómo poder fortalecer esta red a nivel nacional? Hemos llegado a nuestro último momento, que es el poder reflexionar en conjunto. Les invitamos a compartir sus apreciaciones. Sí, llegamos al momento que más nos gusta, que es el poder tener este momento de reflexión conjunta, voy a dejar de compartir para que podamos tener un espacio más de reconocimiento. Entonces, dejamos abierta el micrófono, quienes quieran comentar algo. Estoy viendo que Pauli Daniela tiene levantada su manito. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? ¿Me Hola. escuchas bien, cierto? Súper Sí, bien. se escucha bien. Ya, súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo no soy de la USACH, soy de la San Sebastián, pero me invitaron y bueno, vine a participar, así que me parece súper inclusivo, igual como eso de que estén abiertos a la comunidad. Bueno, mi nombre es Paulina Sarabia, estudio terapia ocupacional en la USS de Conce
Y ya estoy muy contenta de poder participar con ustedes porque realmente me parece un proyecto muy bueno. Felicitarlos como universidad, porque otras veces me han invitado a participar y veo como que, claro, quieren trabajar por la inclusión, pero no es como una inclusión tan verdadera. Y de su parte creo que están haciendo un trabajo súper bueno, muy comunitario, muy legítimo. Y bueno, yo como estudiante en situación de discapacidad y también como estudiante que ha tenido harta participación como en las políticas estudiantiles de mi U, me gustaría consultarles por el CEDIS, porque el CEDIS es como algo nuevo para mí, porque en mi universidad, por ejemplo, yo he participado de la federación, pero como en vocalía de inclusión y accesibilidad, por ejemplo. Entonces me llama mucho la atención como su programa, el CEDIS, eh, si ahí solamente sería como participan solo estudiantes en situación de discapacidad o también incluyen como a otros miembros de la comunidad estudiantil. Me gustaría saber eso y bueno, después me gustaría hacer otra preguntita, pero eso quería partir preguntando. Gracias, Pauli. Ahí, Siboney, si quieres. Sí, respondiendo a la pregunta de Pauli, bueno, como dijimos durante la presentación, nuestro trabajo es colaborativo, horizontal. Entonces, buscamos siempre trabajar en conjunto con la comunidad, no solamente las personas en situación de discapacidad, sino que de forma horizontal con todos y todas y todos los miembros de la comunidad estudiantil, con o sin discapacidad. Ahí, Pauli, como para poder reforzar lo que estaba comentando Siboney, en su lógica, comentarte que el centro de estudiantes está conformado por 5 como cargos, que esos 5 cargos de la mesa directiva son estudiantes en situación de discapacidad, esto está dentro de su estatuto. Luego viene esta figura de delegades, o delegadas, delegados y delegades, que se creó durante la movilización del 2018, que responde a esta inquietud de estudiantes sin discapacidad que querían ser parte, cómo poder, porque en su carrera no había ningún estudiante en situación de discapacidad, pero sí querían que hubiese presencia, se problematizara, se hablara de discapacidad en su carrera, entonces se creó esta figura. Entonces ahí pueden ser estudiantes con o sin discapacidad, y luego están las bases estudiantiles, que son todas y todos los estudiantes con discapacidad que están presentes en el territorio USACH y que participan de asambleas, de conversatorios, de distintas actividades, pero esa es como un poquito la orgánica. Y también en las bases hay estudiantes sin discapacidad que participan, porque todo el quehacer está orientada a toda la comunidad, pero teniendo el foco de que representa a la y los estudiantes en situación de discapacidad del territorio USACH. No sé si te respondimos, Pauli. Sí, ahí me queda súper claro, porque mi duda era como si solamente era exclusivo para estudiantes en situación de discapacidad, pero ahora veo que no. Y me parece como una estrategia muy buena porque creo que es como mucho más eficaz que, por ejemplo, la vocalía de inclusión que tienen en la federación de mi universidad, en la cual yo participé como por un tiempo. Y lo otro que me gustaría como, bueno, comentarles bueno, yo estoy dispuesta como a trabajar en conjunto como desde la USS con ustedes porque me parece que como que ambas universidades nos podemos nutrir harto y me gusta bastante el desafío que decían como de la red nacional, ya que yo igual he sido como representante de mi carrera para ACETOCH, la Asociación Nacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Entonces igual tengo como harto contacto con distintas universidades, así que les dejo como la invitación para que podamos trabajar en conjunto porque realmente su programa me parece muy bueno y creo que sería como un excelente ejemplo para otras universidades. Yo sé que, como ustedes reconocen, todavía hay un montón de desafíos, pero creo que está como
muy bien posicionado, como que va muy bien encaminado. Así que les dejo ahí como la invitación abierta y también a Sionei, o sea, como compartir experiencias como estudiantes en situación de discapacidad, que tenemos participación política de nuestra universidad, que es justamente muy importante, y sobre todo el tema de las actividades de concientización, y que ustedes, por ejemplo, hoy en su charla consideren como la accesibilidad universal, porque yo me he dado cuenta que tenía una audiodescripción, que particularmente a mí me sirve, que tenía lengua de señas, y eso no siempre se ve como en este tipo de charlas, como que se habla de inclusión, pero finalmente como que no se ve en la práctica. Así que me gustó mucho. Súper agradecida. Gracias a ti, Pauli, por tu aporte. Y aprovechar de comentarles a todas y todos y todes que en el chat puse los correos del CEDISC, el Instagram y también el correo de contacto del departamento, por si ahí, Pauli, si quieres rescatarlo o para que después nos pongamos en contacto, pueda escribirle directamente al CEDISC o a los que tengan alguna inquietud. Ahí, luego Natalia Astudillo tiene la manito levantada. También luego el teniente Dan. Natalia. Hola, ¿cómo están? Yo tampoco soy de la USACH. Yo soy de Serna Gemín, del Servicio Nacional de Geología y Minería. Soy geóloga y trabajo justamente en temáticas de inclusión dentro del servicio de la Universidad Mayor. Una de las temáticas que me preocupa bastante, que quizás la dieron y yo llegué un poquito tarde por temas de mi hijo, ¿cuál es la prevalencia de la discapacidad en algunas carreras que tienen más como dirección técnica? Por ejemplo, yo hace poquito conversé con una chica de cuarto medio que quiere estudiar geología y es sorda. O bien también me he topado con casos de chiquitos con trastorno espectro autista que quieren estudiar ingeniería de minas, que son carreras que en particular las adecuaciones son súper escasas, casi nulas. Entonces, ¿cuál es la prevalencia real de estas carreras en las cuales ingeniería mecánica, en las que se necesita un trabajo, no solo dentro de la universidad, sino que después se necesita tener una vinculación con el medio para que puedan ser contratados respecto a las adecuaciones? Yo veo que yo trabajé un tiempo en los SACs y en general son carreras, y en lo que veo también en la mayor, y en algunos son carreras que son como bien cerradas a ese tipo de adecuaciones. Por ejemplo, un geólogo llevarlo, que en general tienen muchos diseños en terreno, y eso les complica a la gente de los departamentos. Lo mismo pasa con los ingenieros de minas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Ustedes saben de la prevalencia respecto a estas carreras más específicas de gente en situación de discapacidad? ¿Cuáles son las discapacidades que presentan? Y si realmente hay algún tipo de adecuación que se esté realizando para poder recibirlos. Ya, ahí te voy a responder, espero poder responderte, Natalia, primero que todo, pero contarte que, bueno, como departamento, que es la parte más institucional, nosotros nos vinculamos con las y los estudiantes en situación de discapacidad que lo quieran. Nosotros no le obligamos a alguien porque esté en una situación de discapacidad a estar obligado a vincularse al departamento, así como ocurre un poco en la etapa escolar, que están los PIE. Claro. Que y los estudiantes ahí están obligados a ser parte y de recibir estos apoyos y ajustes. Entonces, el trabajo en el contexto universitario desde el departamento es distinto. Parte ya desde ahí, que visualiza a la y los estudiantes como sujetos de derechos. Entonces, se fortalece la autonomía y la libre decisión de poder participar y de poder reconocer cuáles son los ajustes que requieren. Entonces, se realiza un trabajo conjunto. Llega el estudiante, ingresó, da lo mismo por qué vía ingrese, si es por alguna vía inclusiva o por la PDT, porque nosotros como universidad también contamos con una vía de acceso para estudiantes en situación de discapacidad, ya que se abre como en septiembre, y también se hace un proceso de ingreso. ¿Ya? Contarte que en esa vía de ingreso que tenemos como universidad no hay ninguna restricción por discapacidad. O sea, lo menos que se pregunta es el diagnóstico, ¿ya? También es importante que el posicionamiento está lejos del diagnóstico, de este modelo biomédico que tenemos un poco como sociedad,
¿ya? Entonces, se dialoga con él o la estudiante, cómo lo ha hecho, qué ajustes requiere, y surgen ajustes como mayor tiempo para las evaluaciones, salas en primer piso, o estudiantes ciegos que ingresan, no sé, tuvimos un estudiante ciego que ingresó a terapia ocupacional. ¿Cómo adecuamos el ramo de anatomía para que este estudiante pueda tener un aprendizaje de calidad, en equidad de condiciones que el resto de sus compañeros, y recibiendo estos ajustes? Y ahí, no sé, Natalia, hicimos los fantomas, que son con los que estudian, estas formas humanas con las que se estudia la anatomía, con texturas, con relieves, con rugosidades, cosas muy obvias, pero que cuando uno llega, la unidad académica y los profesores, en todo su derecho, se asustan. Dicen, ¿cómo voy a hacer esto? Es muy complicado. Y para eso está este equipo como técnico de profesional. Y así, a grandes rasgos, como dentro de la universidad, desde el departamento, acompañamos a alrededor de 150 estudiantes de las diversidades más grandes que puedan haber en relación a la discapacidad. En las carreras más diversas hay el gran número de estudiantes que acompañamos está en la Facultad de Ingeniería, porque es la facultad más grande que tiene la USACH. Y te pongo un ejemplo, ahí hay estudiantes, no te podría decir en qué carreras están, porque también resguardamos un poco esa información, pero como te puedo decir, en la Facultad de Ingeniería donde hay más estudiantes, y tenemos un estudiante en Ingeniería en Minas que es usuario de silla de ruedas. Y nos preguntó, cuando ingresó por el cupo especial, y desde la jefatura de carrera nos decían, pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando llegue el momento de...? Le dijimos, usted tranquilo, lo pensaremos, pero ese estudiante va a hacer su práctica. Vamos a idearnos, nos vamos a poner creativos y vamos a garantizar. Ahí ustedes tengan la buena voluntad como carrera y ayuden en el saber técnico que ustedes tienen, pero aquí no venimos los secos, como les decía, para nada, venimos a trabajar en conjunto. Entonces, se van desarrollando ciertas intervenciones en esas como carreras que pueden presentar más dificultades o más resistencia, de cómo diseñar este proceso de aprendizaje que es la práctica, ¿ya? Esto se quiere replicar en toda la unidad académica. Todavía, como les decía, uno de los grandes desafíos es poder fortalecer esto, porque hay en algunas unidades o carreras, unidades académicas que está funcionando de lujo, y funciona, y siempre el mayor beneficiado vamos a ser todas y todos, pero específicamente el estudiante en situación de discapacidad que está recibiendo una educación de calidad con sus adecuaciones, no está aprendiendo ni más ni menos, sino de formas distintas, no más, pero aprendiendo exactamente lo mismo. Entonces, o estudiantes que requieren, no sé, no pueden tomar apuntes en clase, entonces poder a veces contar con un compañero que les pueda ser tomador de apuntes, o con algún software que para poder grabar. Y también ahí es súper complicado porque a los profesores y a las profesoras un poquito les cuesta esto que los graben, pero ahí amablemente aparecemos nosotros, la institucionalidad, a recordarles que aquí hay una ley, aquí no es nada de buena voluntad, no es porque seamos buenos y que nos amen, sino que hay que hacerlo y lo vamos a hacer en conjunto. Y ahí ponemos a disposición este saber. Y eso sí ha generado este buen trabajo en equipo, por así decirlo. Y en relación a lo otro también, Natalia, que tú mencionabas sobre, bueno, no lo puse como desafío, pero es el poder ir visualizando la incorporación al mundo laboral, hacer ese tránsito. Ya estamos en conversaciones hay ¿cómo se llama?, empresas que hacen ofertas de laborales. Hay muchas, pero con esto de la ley de inclusión laboral, pero estamos trabajándola de a poco y nos estamos centrando en instituciones que ofrezcan prácticas para estudiantes en situación de discapacidad. Por ejemplo, hace poco tuvimos Codelco, nos contactó, ya que tiene un programa para estudiantes en práctica y memoristas, y querían incorporar a estudiantes en situación de discapacidad a este programa de práctica. Ya vimos algunos estudiantes que estaban interesados, postularon, y eso nos va a permitir el poder desarrollar esta línea, pero paulatinamente, en el sentido, entiendo que las personas egresan y se ingresan al mundo laboral, las personas con discapacidad, pero también tenemos que ir siendo responsables de ir desarrollando este proceso, esta trayectoria
hacia el mundo laboral, primero fortaleciendo esta área de las prácticas, que es la primera aproximación al mundo laboral, tanto para los estudiantes como para las carreras que se enfrentan a tener estudiantes en situación de discapacidad en una práctica. Entonces, estamos en eso, pero lo central ahí, contarles que no hay límites. O sea, si alguien nos dice que no, bueno, nos sonreímos y le invitamos a leer la ley en conjunto, y también contarles que dentro de la universidad, en pregrado, contamos con un reglamento que también con la creación del departamento nos ha ayudado a tener este respaldo institucional de decir, no solamente aparecemos en el reglamento, sino que los ajustes razonables que las y los estudiantes requieren están garantizados y deben ser garantizados. Por ejemplo, ahí algo que sucede en la Facultad de Ingeniería y en otras universidades, en otras carreras, es la tabla de avance, que todos los semestres tú tienes que ir cumpliendo ciertos ramos aprobados, ¿ya? ¿Cómo haces eso para estudiantes que requieren un mayor tiempo o tomar menos ramos? ¿Cachai? Entonces, ahí se señala que ese es un ajuste razonable. Entonces, por ejemplo, estudiantes del espectro autista que requieren tomar menos ramos o otro estudiante que requiere esa adecuación, y eso no le va a afectar en su avance académico, porque está respaldado tanto por el reglamento como la ley y por el departamento. Entonces son incorporaciones de cambios culturales que también tenemos, o prácticas que hacemos dentro de la universidad que tenemos naturalizadas, como no se puede. ¿Cómo un estudiante ciego va a estudiar medicina o anatomía? ¿Cómo? O un estudiante en silla de ruedas, ¿cómo va a ir a las minas? Bueno, se verá y eso es responsabilidad de la empresa en su minuto, pero ahora como carrera tenemos que problematizarlo y cuando llegue su minuto de la práctica profesional, pedirlo. ¿Ya? En el ejemplo de Codelco, la estudiante que está postulando es una estudiante usuaria de lengua de señas. Entonces, dentro de su requerimiento para poder realizar su práctica va a estar el contar con un intérprete de lengua de señas para las reuniones, para la atención de personas del área en que ella va a estar. Entonces, esas son las áreas que vamos como trabajando, a ver si te puede responder. Súper. Ahí, no sé si Horacio tuvo, bueno, el teniente Dan tenía la manito también levantada. Sí, quisiera como, en primer lugar, como agradecer la charla, el espacio también de conversación que se ha ido dando en estos minutos. Ojalá también las personas que hayan levantado la mano también puedan compartir esas preguntas, esas observaciones, pero aprovechando también la posibilidad de preguntar al grupo, digamos, completo que estamos acá, en general, también poder un poco agradecer también las experiencias que se comparten en carreras de pregrado, en la Universidad de Santiago, porque de todas maneras los que trabajamos en posgrado, en el fondo miramos en el fondo también las prácticas, las experiencias que se han ido realizando también en la universidad en otros ámbitos, en otros espacios, para poder aprender también, ¿no? De lo que se está haciendo, de qué manera puede nutrir también el trabajo quizás en este caso, en mi caso en particular, con estudiantes de programas de doctorado y magíster. Entonces, en ese sentido, un poco la reflexión, quizás brevemente, qué recomendaciones se podrían dar, digamos, en el trabajo con programas de posgrado, digamos, de la universidad, doctorado, magíster. Y por otro lado, también quizás al CEDIS, a propósito que también nos acompaña, quizás preguntar también si participan o a lo mejor visualizan que puedan participar también estudiantes de programas de posgrado, si también se da ese encuentro también entre estudiantes de pregrado y posgrado, a propósito también del trabajo que realiza el CEDIS. Un poco como en esta línea de preguntas, para quien pueda como comentarlo. Sibo, ¿qué te gustaría responder? Que he hablado mucho, después yo respondo la otra parte del departamento. Sí, respecto a la participación en conjunta, totalmente dispuesto a poder realizar y agendar encuentros y bueno, y seguir agendando encuentros entre pregrado y posgrado, porque todo va en la colaboración unida ante la comunidad estudiantil, así que por supuesto, si es que esa era la pregunta, si es que
¿Le respondí la pregunta? ¿Sí? Sí, Súper. muchas gracias. Sí, y ahí, Horacio, en relación a lo que tu quehacer, que es el trabajo con las y los estudiantes de posgrado, yo creo que como institución, como más, no institución, sino como desde este lado más institucional, como profesionales, es nuestro deber, debemos generar espacios para la participación. Entendemos que también la y los estudiantes son de una organización autónoma, deben surgir desde ellas estas problemáticas o necesidad de colectivizarse, pero también debemos propiciar estos espacios para la colectivización, para el trabajo conjunto, poder, como lo que ustedes mismos están haciendo como posgrado, en un minuto fue identificar, o sea, preguntar si hay estudiantes en situación de discapacidad o contar que existe el departamento que también está para el apoyo de ellas, ellos y ellas en su trayectoria de posgrado, como también a los docentes, porque pueden salir iniciativas conjuntas entre docentes y estudiantes, pero ahí yo creo que el propiciar y fomentar estos espacios como lo que están haciendo ahora y valorizar las iniciativas estudiantiles, las que sean, desde investigación, desde planes de intervención, desde ideas, porque ahí está el nuevo saber, no el saber académico que vamos a escribir un paper y vamos a hacer una gran investigación, pero sí se van reconociendo estos saberes nuevos, nuevas formas de hacer, nuevas ideas de hacer las cosas. Entonces ahí como una idea fuerza, fortalecer eso y obviamente todo el trabajo colaborativo que como departamento y también CEDIS se pueda brindar. También, no sé, una vez conversábamos con Horacio de pensar un centro de estudiantes de posgrados, no sé, como que albergue esta lógica o una colectivización estudiantil que pueda también ser la contraparte más colectiva en relación a las necesidades, a los requerimientos que el contexto mismo de posgrado requiere. Entonces, eso. Muchas gracias. ¿Había alguien más? Parece que tenía la Sí, mano levantada. el teniente Dan está hace ratito Adelante. ahí. Dale, teniente Dan. Antes que se me olvide la pregunta. Sí, pues, estamos ahí hace rato. Buena. Oye, primero que todo, felicidades, el tremendo trabajo que están haciendo. Por supuesto que debería ser ejemplo y implementarse en todas las universidades. Creo que yo conozco, no sé si, no me acuerdo la sigla de los chicos, pero formaban parte de la directiva de ustedes, porque me acuerdo que era de los USACH o de la red de que quieren hacer, no sé. Pero conozco gente que está involucrada en este tema, entonces me interesó bastante y por eso me inscribí en la charla. Eso por un lado. Lo otro, también felicitarlos por el uso del lenguaje inclusivo, porque me he encontrado con muchas personas con discapacidad que lamentablemente se burlan de aquello y no entienden que justamente la inclusión no es solamente para las personas con discapacidad, sino para todos, todas y todes. Así que eso por un lado. Y lo otro que te quería preguntar, dos cositas. Una, no me quedó claro cómo lo lograron hacer en este especie de línea del tiempo que hicieron, de cómo, si bien antes tenían otra institución y se deshizo cuando los alumnos se titularon, ¿cómo lo hicieron ahora? Porque me imagino que también los alumnos en algún momento se van a titular y esto en el fondo no se va a acabar. Es con la subvención de la universidad, no sé. Y lo otro que te iba a preguntar es si yo me podría asesorar de ustedes porque tengo algunas ofertas laborales para las carreras de ingeniero comercial. Entonces me gustaría encontrar como personas con discapacidad que estudien esta carrera. No sé si ustedes tienen algún antecedente, podríamos ayudarnos en conjunto. Eso. Perfecto.
Gracias, Teniente Dan, por tu pregunta y por haber esperado, porque te tuvimos ahí harto rato. Así que disculpa. Primero, lo último que tú comentaste es esta como iniciativa de trabajo más colaborativo. Escríbenos el correo al Ya, area.inclusión@usach.cl y ahí te vamos a derivar. Si es que hay que derivar a alguna otra unidad de la universidad, lo hacemos, pero el trabajo conjunto lo podemos realizar. Así que escriba nomás, ¿ya? bacán. Y ahí nos ponemos en contacto. Y respecto a lo otro que tú señalabas como un desafío que tampoco pusimos, que mal, gracias por hacernos ver que esta historia no ha estado tan bien contada, es que es generar un modelo sustentable, que en eso estamos ahora, y como bien dijimos, el 2017 se formó el primer centro de estudiantes y estamos al 2021. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho todos estos años? Porque los estudiantes se han titulado, han salido, o sea, han habido cambios de mesas directivas, esta es la tercera mesa directiva que está, ha sido con ese trabajo del área colectiva, de fortalecer la participación, generar espacios, desde, como decíamos, conversatorio, grupos de reflexión, de que el tema no pase, entonces que las bases siempre estén como actualizadas de esta perspectiva de ver la discapacidad, de cómo se está trabajando en la USACH, de usted no lo diga, como se dice, un uso del lenguaje inclusivo, tanto a nivel colectivo, estudiantil, como con las unidades académicas, para poder generar una cultura dentro de la USACH inclusiva, que valore la diversidad y lo plural. Entonces, en ese trabajo, de poder generar estos espacios, es donde también surgen nuevos líderes y lideresas, nuevos como que se van reconociendo, también hay en estos procesos va ocurriendo harto esta salida del closet de estudiantes que sin saber o sin reconocerte que están en una situación de discapacidad, al enfrentarse a un colectivo diverso, horizontal, participativo, con discapacidad, sin discapacidad, salen del closet y son parte, y se van sintiendo como un poco lo que nos mostraba o lo que nos iba señalando Pauli aquí en el chat, que es como encuentra tu lugar. Nosotros también queremos o apuntamos a poder generar este espacio. Entonces es un trabajo permanente. Por eso desde el departamento, que es la parte más institucional, y el CEDIS, se reconoce la necesidad de trabajar en el colectivo, en lo colectivo, que es toda la comunidad estudiantil, para poder ir teniendo como este recambio, nuevos líderes, lideresas, también nuevas iniciativas que van surgiendo todos los años. Desde las bases estudiantiles surgen iniciativas. Estudiantes que, sin ser de la mesa directiva, tienen algún programa, un proyecto para generar charlas de accesibilidad. Se trabaja en conjunto, se difunde. No sé si te respondí. Sí, sí. Área.inclusión@usach.cl, ¿cierto? Sí, sin tilde ninguna de área ni Ya, acá. inclusión. Ya. Así que esperamos tu correo. Sí. Ya, súper. Sí, agradecer a Teniente Dan también por su pregunta, Loreto. No sé si hay alguna otra pregunta. El profesor Claudio Urrea. Ahora. Sí, muchas gracias, Horacio, Loreto, por esta posibilidad que se ha brindado, ¿cierto? Como instancia de reunión para cada uno de nosotros, de nosotras, ¿cierto? Que está socializando esta información y gracias a la cual podemos estar construyendo universidades e institutos, lugares de aprendizaje al nivel que se requiere para una sociedad mucho más inclusiva, justa y equitativa. Agradezco entonces a cada uno de ustedes y espero seguir participando en toda esta instancia para contribuir desde mi posición lo que sea necesario para materializar las expectativas que cada uno y una de nosotras y nosotros tenemos a este respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Claudio Urrea. Muchas gracias. No sé si en términos también del tiempo, pensando en que nos pasamos, de todas maneras era necesario, digamos, extenderse. Si queda alguna última palabra como para cerrar, no sé si de Loreto, si Bonet o de alguien, el profesor Claudio, que nos comentaba, para poder
terminar esta sesión y dejarlos invitados. De todas maneras, adelanto la información, dejarlos invitados también, invitadas a la siguiente sesión del próximo jueves 24 de junio a las 11:30, que es un taller, ¿sí?, que también nos va a apoyar el Departamento de Formación Integral e Inclusión. Es un taller práctico, ¿no?, de redes sociales y accesibilidad. ¿Sí? Entonces lo esperamos, la esperamos de todas maneras en esta sesión para poder seguir explorando en lo que hemos venido, digamos, desarrollando desde la semana pasada. Si hay alguna última palabra, si alguien quisiera comentar algo para cerrar. Hola, me gustaría nada más dejarlos como invitados a participar de Encuentra tu lugar, porque ahí nosotros nos asociamos con distintas universidades y yo veo que la suya igual es como un espacio bastante accesible para personas en situación de discapacidad. Así que espero poder ponernos en contacto, les vamos a escribir a su correo para que así podamos reunirnos. Y eso, nada más. Súper. Gracias, Pauli. Sí, escríbenos y ahí podemos hacer algo también entretenido. Así después podemos contar otra historia. Entonces, bueno, personalmente agradecerle a cada una, cada uno de cada una que está aquí, que se interesó, que algo les llamó la atención, de que esperemos que le hayan quedado reflexiones también internas para que puedan seguir profundizando, y volver a comentarles que el correo está abierto para que nos puedan escribir desde los distintos lugares. Y ahí los vamos a poder orientar, trabajar, ver si diseñamos algo en conjunto. Me encanta el diseño en conjunto, así que yo lo promuevo bastante y lo promovemos como departamento. Y eso, como volver a decir lo que dijo Horacio, dejarlo invitado al taller de la próxima semana, que es un taller práctico, que es bastante interesante, entonces, de cómo poder hacer nuestras redes sociales más accesibles e inclusivas. Así que están todas, todos y todas invitados. Si quieren invitar al vecino, al amigo, por favor, difundan y todos serán bienvenidos. Así que muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias. Que tengan un buen día, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias Chao, igualmente chao. para Que estén muy ustedes. Chao, bien. muchas gracias, Chao. que estén muy bien. Chao, Chao, gracias. profesor. Chao, gracias.